Ole, ole. Ole. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? No nos habíais visto hasta ahora, estábamos ahí escondidos, no sé si lo habéis visto. La magia del cine. La magia del cine. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Una pregunta complicada para hacer hoy. Espérate. Bueno. Espérate que no le he dado a grabar a vídeo. Esto es un desastre, por Vale, favor. bueno, pues a lo mejor Isarne, ¿no? Que sabe de vídeo, te puede... Bueno, aprovecho yo para daros las gracias por estar aquí, a todas y a todos y a todes. Sabemos que era un día complicado, para nosotros también lo es. Estamos todos como raros, ¿no? Como tristes, como culpables, en fin. Le dimos muchas vueltas, no sabíamos si hacerlo, si no hacerlo, pero al final la verdad es que nos apetecía también tener como un espacio para juntarnos, para pasar esto juntos, esta tristeza. También creemos que algo bastante valenciano es un poco pues el utilizar el humor también como estrategia de resistencia. Así que... Sí, bueno, y porque, joder, el tema de estar jodido y estar compungido durante mucho tiempo es físicamente imposible. Bueno, eso lo dirás tú, eso será tu opinión. Bueno, tú has pasado épocas también. Yo puedo estar bastante tiempo compungida. Durante mucho tiempo, sí, efectivamente. A ver, todo lo que ha pasado esta semana ha sido una auténtica movida, por llamarlo de forma muy suave. Ha sido una movida muy jodida y es muy, muy complicado hacer un programa ahora mismo en el sentido de qué recoges, claro, de qué hablas, qué comentas. Y como hay muchísimas cosas, porque lo que ha pasado recoge muchísimas cosas, yo he pensado en hacer primero de todo una lista de cosas de las que no vamos a hablar. Vale. Pero de las que podríamos hablar muchísimo, pero claro, tampoco somos de repente las noticias, ¿no? Entonces, efectivamente. Que en cualquier momento nos llaman porque en Apunt están ya, todos llevan sin dormir una semana y en cualquier momento empiezan a reclutar gente y os llaman a cualquiera para hacer de reporteros porque no pueden más. Así que nada, mira, no vamos a hablar, para empezar, de la negligencia primigenia. No vamos a hablar de Amazon ni lo que hizo al desoír las alarmas rojas de la EMET. No vamos a hablar de las alertas que recibimos en el móvil cuando la gente estaba literalmente subida a un árbol o a un coche o con el agua al cuello, literalmente. No vamos a hablar de todas las trágicas historias que hemos visto y oído múltiples ocasiones. No vamos a hablar de la explosión de esperanza al ver las riadas de voluntarios yendo a limpiar los trastos y de barro las casas de los que lo han perdido todo. No vamos a hablar de las luchas políticas entre los dos grandes partidos, que obviamente existe y supone una ralentización de la ayuda que aún está por llegar. No vamos a hablar de los influencers que se han visto por las zonas afectadas paseando solo para grabar. Bueno, yo de esto sí que quiero hablar porque la verdad es que yo veo otro vídeo de otro influencer haciendo contenido. Haciendo contenido. No respondo, te lo digo ya. O sea, igual de esto sí que es... Sería un experimento muy igual el poder requisar los móviles al entrar a los pueblos. Ya. A ver cuánta ayuda podrían ofrecer, también te lo digo. Bueno, no vamos a hablar tampoco del influencer en particular que ayer sorteaba un camión con ayuda al pueblo que más likes recibiese en comentarios. Esto es fuerte, ¿eh? Yo esto lo he visto hoy y real... Esto ha ocurrido, sí, Esto ha ocurrido, ¿eh? Jorge está indignadamente ahora mismo. Es que es fuerte esta movida. O sea, en plan, el pueblo que más likes tenga se lleva un camión de ayuda. Sí, señor. Ojalá ese camión, no te digo yo, por dónde me gustaría que pasara ese camión. En fin. Tampoco vamos a hablar de streamers que viven en Andorra, para no tributar en España, que hacen sorteos benéficos para que sus seguidores paguen una fracción de lo que ellos no han querido pagar hasta ahora. Sí. Tampoco vamos a hablar de cómo todos compartimos direcciones de sedes neonazis porque queríamos ayudar con difusión y no teníamos ni idea de que estábamos compartiendo. Todos no, lo hiciste tú y ahora quieres pringarnos a todos, ¿sabes? Le pasó a todo el mundo. No. La gente quería ayudar y ahí compartiendo la calle esta de... ya no me acuerdo. Te pasó a ti que estabas bastante jodido, pero en realidad... Bueno, le pasó a Roro también. Le pasó a Roro. Le pasó a Roro. Y vaya, qué sorpresa, ¿eh? Así que al final Roro era un poquito nazi. Parece ser que no se podía saber. No se me puede pinchas saber. Y no sangro. Y no sangras, Montipeiro.
Tampoco vamos a hablar de cómo se prohibió oficialmente a voluntarios acudir a los pueblos afectados sin explicar muy bien las razones. Que si llovía, que si no sé qué, que si a lo mejor, si el rey... Que si el rey, a lo mejor. Puede ser. No vamos a hablar de cómo la Generalitat envió 15 autobuses a Bonaire, que si había que limpiar el centro comercial, que si no, que si era un centro de distribución... ¿Qué es un centro de distribución? Pues un centro, no sé. Un cacao. Yo solo te digo que, o sea, yo me subo en ese autobús a las 7 de la mañana, me llevan a un Zara y me ponen a limpiar. Sobre todo la parte de las 7 de la mañana, por mi parte. Quiero decir, si yo me levanto a las 6 de la mañana para ir a ayudar, a las 7 estar allí, y a la 1 estoy aún dando... Estás en un pull and bear, de repente, ¿no? Como plegando camisetas ahí de... ¿Qué estoy haciendo? No, intolerable. No vamos a hablar de la ineptitud absoluta comunicativa por parte de las instituciones que a día de hoy sigue sin parecer que hacen nada y seguimos sin entender por qué no hacen nada, pero claramente hacen algo. Están haciendo cosas. Algo harán. Claro, algo están haciendo, pero no nos enteramos. Por favor, Informadnos bien. Que de repente parece que Óscar Puente ha tomado un poco, ¿no?, el timón de informar y se ha puesto a decir cosas. Ahora que a todo el mundo le encanta a Óscar Puente y es, gente, nos están pesoizando otra vez. Y nosotros, venga otra vez. A ser pesoizados. Venga, joder, PSOE, por favor. Ay, de verdad, qué agotamiento. No vamos a hablar de cómo al cuarto nos enteramos de lo peligroso que era para la salud el lodo que los voluntarios estaban apartando porque circuló una captura de WhatsApp de un pavo diciéndole a otro pavo que tuviera cuidado y que se cuidara. Y eso nos lo fuimos pasando y dijo un médico de por ahí. Es verdad. Es verdad. Eso fue la información. Es verdad, tened cuidado. No vamos a hablar de la Guardia Civil arrestando a gente descalza por robar zapatillas. Ni también, esto es fuerte, la grúa llevándose coches que estaban mal aparcados por la zona de la Rambleta. Ah, claro. Que dices, ¿estáis gastando una grúa para esto? Cuando literalmente... Igual hay algunos coches cuando que literalmente tenemos zonas que parece que haya habido una orgía de Transformers y estáis usando la grúa para poner multitas, ¿no? Porque está la gente mal aparcada. Es fuerte esto también, ¿eh? Es fuerte. No vamos a hablar de la visita del rey, con Mazón detrás, Pedro Sánchez recibiendo palos de unos nazis. He visto, por cierto, en Wallapop hay una persona vendiendo un palo por 2.500 pavos diciendo que es el palo con el que se le pegó a Pedro Sánchez. Que yo de verdad, o sea, estos sí que son entrepreneurs. Es fuerte esta gente, ¿eh? Nos ganan por goleada, Montipeiro. Los influencers nos ganan por goleada. Y bueno, y la reina poniendo cara de asco, que flipas, porque estaba llena de barro y rodeada de gente pobre, gritándole, mientras los medios nos los intentan vender como, mira a la reina. Está triste, no está triste, les dais asco. Les dais asco. No, es que le dábamos un asco que flipas. Que la reina, ojo, porque con esos brazacos... Ya, hombre, cógete una pala, Leticia, cógete una pala que dejas puerta limpia en un cuarto de hora. O sea, esos brazacos de CrossFit de la reina son muy bienvenidos. Total. Tampoco vamos a hablar del rey abrazando a dos nazis para hacerse una foto de cómo estoicamente... asumía la crítica y decía, chicos, estoy con vosotros. ¿Qué chicos? Pero si eso es gente no es de país. Pero aparte el rey es el único que ha hecho lo que se espera de él, ¿no? Que es nada. Nada. Su trabajo es hacer nada. Ha ido ahí y ha hecho nada. Muy bien, muy bien. La monarquía, por lo menos esta gente va de cara. Dilo, tata. No vamos a hablar de Mazón montando 5 equipos con todos los ministros de Pedro Sánchez, que parecía aquello la iniciativa Vengadores. Que empezó ya a decir nombres y dice, a ver, tío, chico, cálmate un poco. No vamos a hablar del imbécil de Gisbert. Bueno, del imbécil de Gisbert revolcándose por el barro, igual sí hablamos un poco, no os preocupéis. Esto es fuerte. De los bulos también vamos a hablar. Sí. De Mercadona, de Juan Roch insultando al que le critica, de sus camiones haciendo entregas en plena inundación. Pero esos chavales, no todos los héroes llevan capas, ¿eh? O sea, esos chavales en el Mercadona increpándole muy bien. Yo que ni siquiera soy capaz de ver el vídeo porque me incomoda. A mí me incomoda que insulten, que ataquen a una persona mayor, a mí me incomoda.
Está ahí el hombre, está ahí. Bueno, sí, es Juan Ros, pero es un señor mayor. Marcos, no entiendo. Es súper heredadista, total. Súper edadista y no me esperaba esto de ti. Mira, es lo que tiene. Bueno. Yo no me esperaba tantas cosas. No vamos a hablar de cómo pequeños negocios y gente humilde aporta todo lo que puede, mientras las grandes marcas se limitan a acelerar los procesos de puesta a punto de sus negocios. Cero repartos se han visto de grandes marcas. Que esto es una cosa que yo digo. Se dice mucho en redes. Sobre todo cuando Amancio hace su pertinente donativo. Yo agradezco que le llame simplemente Amancio, porque la gente que le llama Don Amancio... Don Amancio. O sea, Cuando Don Amancio hace su pertinente donación de 100 millones de euros y tal, que es una fracción de todo lo que se ahorra llevando sus fábricas a la India, claro, se dice mucho lo de si la donación no es anónima... No es publicidad, ¿no? Es publicidad. Pero creo que un poquito de publicidad de alguna marca le habría venido bien a la gente. Ya. Es decir, ver algún camión de Lanjarón. Ya. Yo qué sé, ideas que tengo, ¿no? O sea, Lanjarón dice, vamos Bezoya mejor, por favor. Estaría muy guapo que fuera la de Chobar, a Paiporta y todo el mundo diciendo que te vayas a tu puta casa. No queremos esta agua de mierda. Odio la de Chobar, que seguro que... ¿Quién es fan de Chobar aquí? ¿Quién consume Chobar? Ah, mira, tenemos gente de... No me hagas esto, por favor, tío. Chobar, ¿en serio? Yo con la que no puedo es con la de Acuarel. No, hombre, Acuarel, además es de Nestlé, que es... Sí, y además, Acuarel fatal. Es el dimoni. Es el veneno. Tampoco vamos a hablar de cómo la llamada generación de cristal, los jóvenes supuestamente débiles que no estaban preparados para la venida del iceberg. Del Titanic, que dijo Pérez Reverte, ¿qué dices? Pérez Reverte ahí anunciando la gran catástrofe y nos han dado una auténtica lección a los más mayores estando en primera fila. A mí no me pongas en el equipo de Pérez Reverte, ¿eh? No, que va. Y no vamos a hablar del señor que tuvo que andar 4 horas el lunes para ir a trabajar porque le obligaron y le despidieron cuando llegó. Es fuerte esto. No vamos a hablar de las elecciones de Estados Unidos. Porque han terminado. Podemos dejar de vivir eventos apocalípticos en algún momento, la verdad. Parece ser que no. Trump vuelve a ser presidente. Gracias, Yankees, por hacernos spoiler de lo que nos va a venir. Y bueno, y como no vamos a hablar. Bueno, sí, vamos a hablar. Sí, vamos a hablar, sí. De Madrid, obviamente. No podemos dejar de lado a Madrid, que es lo más importante, es el centro de todo. Sí. Y algo tienes que decir tú. Yo quería hablar de Madrid porque a mí el otro día una señora me llamó soplapollas en Twitter. Soplapollas. No sé, me habían llamado un montón de cosas, pero soplapollas no. Porque estaba al día siguiente explicándonos, ¿no?, a los valencianos, diciéndonos pues, que básicamente que éramos tontísimos porque preferíamos salvar nuestros coches que vivir, y entonces ella nos explicaba pues, por qué nuestras vidas importaban más que nuestros coches, ¿no? Entonces yo le dije, bueno, a lo mejor no necesitamos que nos deis lecciones desde Madrid. Y me dijo, soy de Toledo, soplapollas. Y yo le dije, me la suda muchísimo, mesetarian. Bueno, el caso es que... Muy mesetarian. Muy mesetarian. Tengo que decir pensar que Toledo, o sea, ser de Toledo... Pero aparte que luego me enteré que sí que es de Madrid, pero que sabía de vivir a Toledo. Ah, vale. Pero era de Madrid. Obviamente pero era de Madrid. Pero es de orgullo toledano. ¿Toledano es? ¿Toledano? No, ¿qué coño orgullo toledano? Simplemente le jodió que yo le increpara por madrileña, y entonces ella pensó que ser toledana la eximía. Me da lo mismo, me la suda. Para mí es Madrid. Y... porque claro, a mí me da muchísima rabia como al día siguiente todos los madrileños estaban explicándonos, ¿no?, pues cómo teníamos que... qué teníamos que hacer, por qué había pasado esto, qué había pasado, como si aquí no tuviéramos periodistas ni gente que estaba literalmente de barro hasta las orejas para explicar lo que había pasado, que ahí había un madrileño o una madrileña explicándonos todo, ¿no? Con este paternalismo, ¿no?, un poco así. Y es curioso, porque por una parte, al día siguiente estaban todos los madrileños explicándonos cosas, pero... el miércoles 30, el día siguiente de la Dana, solo El País se hacía eco de la noticia en su portada con el titular «Varios muertos en Valencia y 6 desaparecidos en Albacete por la Dana».
El ABC, La Razón y El Mundo tenían en portada la noticia de la nueva imputación de Begoña Gómez y no se mencionaba el tema. Que digo yo que aunque sea podrían haber puesto la noticia en portada de Gandía está bien. O sea, yo qué sé. Luego, según La Voz de Galicia, Bueno, ponía este titular. La lluvia acumulada en Chiva en 24 horas llenaría 71 Bernabéu. Porque claro, todos sabemos que la medida oficial de los líquidos no son los litros, sino los Bernabéus. Los Bernabéus. Propongo en lo sucesivo llamar a La Voz de Galicia la voz de la periferia norte de Madrid o directamente la voz de su amo, que les den por culo. La agencia EFE, también muy preocupada, dio instrucciones a los madrileños de cómo venir a pasar el puente en una nota de prensa titulada ¿Cómo llegar a Valencia desde Madrid tras los estragos de la Dana? Porque claro, vale que la gente se está muriendo, claro, pero hombre, habrá que disfrutar el puente en Valencia. Claro. Y más ahora que hemos ampliado nuestras playas y pueden venir los madrileños a bañarse también en Paiporta, en Picaña y en Catarrocha, ¿no? Entre muchos otros pueblos. Luego el martes 29, por la noche, cuando la Dana ya había empezado a causar verdaderos estragos y en la redacción de Apunt empezaba a correr el Monster, en Televisión Española echaban la película 2012, que va sobre catástrofes y el fin del mundo, pues yo qué sé, para que los valencianos fuéramos entrando ya en materia, ¿no? Y tomando notas. Efectivamente. Y luego también, esto no es de Madrid, pero un poco sí. El martes 29, cuando ya había sucedido la Dana, Televisión Española anunciaba que Amaya Montero, después de 6 años sin sacar música, publicaría el 30 de noviembre su nuevo single llamado La tormenta perfecta. Antes, Amaya, eras la reina del pop, ahora te vamos a llamar la reina del timing. Que yo qué sé, Amaya, igual no era el día, ¿no? Yo qué sé, igual dices, lo voy a posponer igual un par de semanas. Podrías haberte esperado después de tantos años sin sacar nada. Yo la verdad es que siempre he sido de Edurne. ¿De Edurne? ¿Edurne no es la otra? ¿O es otra? Esa es otra. Leire. Es Leire esa. Pues igual no lo era. No tan Leire, no sé. Edurne salía en OT2. Lamentable, esto. ¿En serio? Hacer una... Sí. Pero en serio eres de Leire. Realmente creo que ha quedado evidente que tampoco mucho. Pero yo ahora soy de Leire. Sí. A ver, Leire ha ganado puntos, ¿no? Después de todo lo que ha pasado. Para mí Leire era un poco, siempre lo he dicho, era a la música lo que Juan Guaidó a la política, ¿no? Ella está ahí diciendo que es ella la cantante y Juan Guaidó que es el presidente, pero ahora que se ha ido, ahora ella ahora ha volado, sí, ahora de repente han dado ganas, ¿no? de apoyar a Leire. Pero bueno, eso... Que yo que sé, Amaya, le podrías haber dado una vuelta. Estás lluint. Pero Monty Peiró, como las catástrofes nunca vienen solas y sin abandonar el pop español, Melendi ha compuesto un tema por la catástrofe de la Dana. Que animar, no sé si va a animar mucho aquí a los valencianos, pero que sí que nos va a dar medio programa. No, gracias. Gracias, Ramón, porque nos ha caído de... El bueno de Ramón no podía quedarse callado ante semejante drama humano y se ha dejado llevar por la rabia e indignación con una letra afortunadamente corta que ataca directamente a los políticos de este país. A todos por igual, por supuesto, no vaya a mojarse algo en estas inundaciones. Y por supuesto que la vamos a escuchar entera. Con todos ustedes... Igual no hace falta... Mira, la gente se está yendo. No os preocupéis, es corta, la he hecho ahí en un momentito. Esto es muy de cantautor, que es en un momentito he compuesto un temilla de 1 minuto. Con todos ustedes, el pueblo está salvando al pueblo. ¿Cómo no? Otra vez el pueblo está salvando al pueblo. Qué tenso va a ser esto, ¿eh? En el paraíso cruel del bienestar. Porque el gran gigante es mudo, sordo y ciego. Por sus venas corre sangre de metal. Qué bonito, Melendi. Y la pena inunda las calles. Qué desagradable esto, ¿eh?
y no tiene huella dactilar. Y la pena no entiende de leyes, de plenos ni reyes. Ella simplemente te saca a bailar. Por favor, quítalo. Con seu quedat. Un aplauso para Melendi, por favor. Me gusta haber vivido esto. La verdad, me ha parecido un momento íntimo. Yo creo que como valencianos esto nos ha unido más, ¿no? Haber compartido esta catarsis. Creo que engancha mucho con lo madrileño, en realidad, aunque Hombre, él sea sí. de Oviedo, obviamente. Y nada, vamos a analizar un poquito la letra de Melendi. Empezando por su primera frase, obviamente. Otra vez el pueblo está salvando al pueblo. La frasecita de Marras que ha sido debate estos días en todas las redes sociales y columnas de opinión. Luego entraremos en ella. Pero si Melendi está usando esta frase para encabezar una canción suya, mínimo una alarma se nos tiene que disparar en la cabeza. Probablemente estemos en la enésima resignificación de un término perteneciente al ideario de izquierdas. Ayer fue Bella Ciao en La Casa de Papel, hoy es Solo el pueblo salva al pueblo de Melendi. Luego hablaremos de esto. Sigue, en el paraíso cruel del bienestar. Porque el gran gigante es mudo, sordo y ciego. Un poco Shakira esto, ¿no? De repente. Un poquito. Este gigante debe ser el que perdió la lucha de gigantes de Antonio Vega, el del gas natural. Que bueno, tú hablaste. Es que me flipa porque la teoría de Marcos es que lucha de gigantes. Sí. Es como habla de la pelea entre los monopolios, ¿no? de las eléctricas. De las eléctricas. Él siempre ha defendido que ese es el sentido de la canción. Pues sale gas natural ahí que nunca he entendido muy bien. Pero no se ha esclarecido la letra. No, de qué seguimos es. sin saber Es una incógnita. de qué gigantes hablaba Antonio Vega. Muy bien, pues nada. Y tampoco sabemos de los que habla Melendi, porque el gran gigante es mudo, sordo y ciego. Pues supongo que hablará de los políticos, creo que entra un poco. El gran gigante. El gran gigante. El gran gigante es la A ver, es sociedad Melendi. moderna. Es la que sociedad puede ser moderna. cualquier cosa. Puede ser cualquier cosa, porque luego Es dice... que puede ser su polla, a lo mejor también. Podría ser. El gran... Quiero decir, Pues no no me sería lo la había primera planteado. vez, ¿no? Que no se sabe. El caso es que el gigante, por sus venas, corre sangre de metal. Que Bueno, como- aquí podríamos pensar que es una metáfora ecologista sobre, pues eso, que el gigante es la fría O industrialización. que el gran gigante es heavy, ¿no? O algo así, eso podría ser. Un gigante heavy. Pero no. Conocemos a Melendi casi mejor que nadie. Él ha visto coches flotando por el río y ha dicho, sangre de metal. Sangre de Coches, metal. ya está. Y la pena inunda las calles y no tiene huella dactilar. Mira, o sea, a mí esto de huella dactilar, Melendi vale que es experto en meter en canciones expresiones y palabras que en modo alguno se tienen que cantar, ¿no? Pero la pena inunda las calles y no tiene huella dactilar. Pero ¿Qué cojones? La huella dactilar tiene que ver, pues, a ti te toman las huellas cuando tú haces el DNI. Es algo legal, es algo institucional. Es decir, la pena no pide permiso Pero para hacer nada. también te toman las huellas cuando cometes un delito, ¿no? Claro, porque la pena, si ha cometido un delito, es si la pena hace Delito, lo que quiere. El delito es esta canción. O sea, quiero decirte, la huella dactilar que se la tomen a Melendi y acto seguido que lo lleven al calabozo, que lo lleven preso. Bueno, huella dactilar. Y la pena no entiende de leyes, de plenos ni reyes. Aquí he de reconocer que Melendi ya advirtió a la Casa Real lo que se venía porque la canción es previa a la visita del rey. Nostradamus y Melendi. Y no le hicieron caso. Mazón no escuchó la EMET, los reyes no escucharon a Melendi. Resultado, catástrofe. Gente, escuchen a los especialistas. Y ella, pues simplemente te saca a bailar. Pues bueno, es una frase cringe, una humanización de un concepto abstracto que es algo que le encanta hacer a nuestro amigo Melendi. Yo de verdad, como persona muy experta en Melendi, melendióloga quizás, no tiene un colega, yo qué sé, su mujer que le diga, Ramón, cariño, suelta el móvil, no lo subas, dale una vuelta. O sea, Claro, pues ya tienen bastante los valencianos, ¿no? igual debería. Ya vale, quiero decirte, no metas el dedo en la llaga. Es fuerte, ¿no? Pues yo de verdad,
ojalá... O sea, yo estoy tranquila con eso. Yo creo que tengo amigas que me dirían, si yo hiciera eso... ¿Tú crees? Yo creo que sí. O sea, me da pena Melendi porque las mierdas que ha sacado... O sea, si nadie le frenó con Sara Luna, es que nadie le va a frenar ya con nada. O sea, sí... A ver, te recuerdo que Melendi lleva mucho tiempo sin darnos que hablar. Ya. Y eso igual es que hay alguien ahí. Hay alguien que le está diciendo... Ya. Echa el freno. Echa el freno. Bueno, sacó el último disco ese que sacó de la religión de los youtubers, no sé qué. Ese estaba guay. Estaba guay, sí. O sea, estaba Bueno, guay. era Estaba guay desde el punto de sí. vista del cringe. Que No, yo creo que el cringe lo da cuando hace esto, que aprovecha... Está en su casa, le quema está las solo manos. y hace eso. El caso es que a la canción le acompaña un texto de indignación que solo Melendi sería capaz de escribir, y os voy a citar un par de frases de todo lo que dice, que son muchas cosas. Las declaraciones de la clase política hablando de competencias, tirándose dardos y haciendo campaña con nuestro dolor. Pero qué dolor. Se hace en tu casa de Madrid. Tiene que servir para despertar. Mira, cuidado con la palabra despertar, que ya estoy del despertar hasta aquí. Ya. Cuando alguien diga ya despertad, cuidado con Red esa flag. persona. Red flag. Plenos para aprobar qué. Esto con 3 interrogaciones. ¿Para aprobar qué? A ver, Melendi, hijo mío, pues la gente tendrá Las cosas, ¿no? tendrá que tomar alguna decisión. No, él quiere acción ya. Bueno, como todo el mundo en realidad aquí. Es un poco raro. Pero que lo pida él me resulta extraño. Nuestros hermanos no tienen ni agua. Muevan cielo y tierra y déjense de patios de colegio. Son ustedes unos indecentes. Mis impuestos hoy para los afectados por la Dana ya. Hashtag no más patios de colegio. Que bueno, los patios de colegio, o sea, pues lo quieres prohibir ahora, no sé, bien. Que bueno, que los impuestos, Melendi, a ver... Los impuestos ya están. Ya están. Ya se están llevando a donde hay que llevarlos. ¿O qué es lo que quieres? Melendi lo que quiere es que su próxima trimestral, la de enero, vaya íntegramente a Catarroja. Eso es lo que él quiere. O que se destine íntegro el 21% de la coca que se snifa cada fin de semana para comprar botas de agua. No tengo ni idea. Nada, gente. Que se suspendan los servicios públicos de toda España. Eso es tirar el dinero. Y bien lo sabe Mazón, que le ha pedido chorrocientos millones a Pedro Sánchez para arreglar todo el destrozo que ha generado. 31.000 millones ha pedido, ¿eh? Que ojo, cualquier cosa. Y es que esto tiene un poco que ver con lo que avanzaba al principio de la canción, un tema de cómo la rabia, la pena que te saca a bailar, la impotencia te hace decir y defender cosas que caen en la antipolítica. Algo que sí que me gustaría señalar, pero muy brevemente, porque hemos venido a pasarlo bien, bueno, dentro de lo que cabe, y cuanto menos turras mejor. El otro día fui viral, Montipeiro. A ver, ¿tenías unas ganas de decir esto? Bueno, viral. Ha sido viral. Bueno, viral a mi manera, que es el alcance que consigue Dulceida en 2 minutos anunciando Fuet Casa Tarradellas recién parida. Esto ocurrió. Esa viralidad vino de un vídeo en el que salgo diciendo que la extrema derecha nos come, que la narrativa de todos los políticos son iguales, que toda ayuda es buena independientemente de dónde venga, que ahora no es momento de hablar de política, ahora hay que estar con los que más lo necesitan. No quiero ser turras, estamos muy cansados psicológicamente, mucho, pero me niego a simplificar de esta forma esto. El desastre tiene un claro responsable y esto de insistir tanto en poner todo el mundo al mismo nivel de responsabilidad tiene una intención clarísima por parte de la extrema derecha que desgraciadamente está calando en la gente más apolítica, que creyendo que solo expresan un hastío por abandono institucional puntual, se genera un ambiente de miedo, frustración y desconfianza en lo público, que supongo que es un poco el núcleo y lo importante que hay que salvaguardar un poco aquí es darle importancia a lo público y no perderlo, ¿no? Sí, porque, hablando un poco en serio, ¿no? Está guay lo de honor y gloria para toda persona que haya ido a ayudar y todos los esfuerzos que hemos hecho todos, ¿no? En contribuir cada uno desde donde ha podido. Pero troncos, o sea, quien tiene que ir a limpiar son gente especialista, maquinaria especializada y hacer las cosas. O sea, quiero decir, te pagamos impuestos pues para eso, ¿no? Claro, yo me imagino que la cuestión es exigirlo todo el rato, constantemente, pero no darlo por perdido, no decir, no podemos contar con ellos, tal. No, sí, queremos contar con vosotros, estad todo el rato, por favor, venid. Y cada día que no vengan, volver a insistir, pero no eso. Pero ayer tu colega,
Nega, de los Chicos del Maíz, me jodió lo más grande con unas declaraciones que hacen un poco la lectura opuesta, que también me gustaría comentar. Y es que él personalmente está muy harto de que en la izquierda siempre estemos en este plan. Que si cuidado con los fachas, que los bulos, que nos laven el cerebro, que Sánchez no tiene la culpa. Y Sánchez siempre tiene algo de culpa, mientras hay cientos de miles de personas de izquierdas o de colectivos vecinales, gente normal, sumando, aportando cosas preciosas y muchísimos colectivos apoyando. Gente como yo pone el foco constantemente en los nazis, en lo malo, en ser tan derrotistas que afrontamos la batalla ya desde la desventaja. Y creo que tiene también razón en esto. Sí. El pasado lunes para mí estuvo completamente dedicado, todo el lunes, a Rubén Gisbert, por unos vídeos que publicó y luego... porque los vídeos que supongo que lo habéis visto todos, pero bueno, esta persona, antes de entrar al programa de Iker Jiménez, ¿no? Que bueno, este señor, de repente lo mismo te analiza una mancha de humedad y te dice que es, pues eso, ¿no? Un señor que murió en 1800, que ahora de repente nos tenemos que creer que nos informa de cosas. Pues bueno, un reportero suyo, que para sorpresa de nadie es un fascista, pues se revolcaba en el barro para... ¿no? Un poquito para que el outfit estuviera a la altura. Es que bueno, porque además como que se tira de rodillas y se reboza. Y dices, claro, es que hija de la gran puta. Me mola la miradita que hace hacia arriba para comprobar que no lo están mirando, pero bueno, eso es otra cosa. Pero claro, pese a que el Nega me ha hecho recapacitar, la gente está muy mal de lo suyo, Montipeiro, y no puedes quitarle el ojo ni un segundo. Porque a la que te despistas te dicen que hay 700 muertos en el parking de Bonaire o que el gobierno ha hecho explotar presas y embalses intencionadamente para no sé qué objetivo. Y es que así es imposible. Creo que tú tienes algo que aportarnos acerca de los bulos. Sí, yo no puedo más. Ha empezado ya el desfile de conspiranoias y delirios y nos hace retroceder esto un poquito a 2020 y yo estoy que no doy crédito. Entonces yo quería compartir con vosotras algunas cosas que he visto en redes sociales, especialmente por lo que sea en Facebook. Estas son cosas que que se están compartiendo como noticias. Un radar en Morón de la Frontera desvía las nubes hacia el levante para provocar las lluvias de la Dana. Muy bien. Desde Morón de la Frontera, Sevilla. Me flipa este dato tan concreto. Desde ahí están desviando las nubes hacia aquí. Pero ¿las desvían de dónde? O sea, ¿iba a haber una Dana en Sevilla y nos la han pasado? ¿Quién está detrás? Oh. ¿Qué oscuras fuerzas sevillanas están pasándonos sus danas? La EMET ha respondido diciendo que los radares detectan cosas, pero no pueden desviarlas. Pero claro, la EMET son de los Illuminatis, de Soros, de la Agenda 2030. Ahora la EMET son el mal. Que a ver, la EMET siempre ha sido un poco el mal, porque yo he suspendido bolos porque daban un 100% de probabilidad de lluvia y luego no ha caído ni una gota, que dices, tío, 100%... O sea, no pongas 100%, o sea, que no, 100%, no sé. tío. Pero bueno, esto era un poco todo lo malos que podían ser la AMT, pero de repente la EMET es lo de los autobuses, la EMET, ahora de repente son como el mal y pues le atribuyen a la gente, o sea, la gente les atribuye la intención de destruir el mundo o, pues eso, de repente Morón de la Frontera nos ha enviado una Dana, yo qué sé. Me flipa, ¿no? Pero no termino de entender. Luego también me ha llegado por WhatsApp un vídeo de un señor vestido de militar fumándose un piti que literalmente dice: no va a haber solución para Valencia ni para otras partes de España. Hace años vinieron unos aliens positivos. Yo aquí he dejado de escuchar, porque vamos, ya no teníamos bastante, con los coaches positivos, Yados y Mr. Wonderful, que ahora también tenemos a los aliens positivos por aquí. Que yo ni puta idea de cuál es la relación entre la Dana, los aliens positivos y que no haya solución. Pero es que es un nivel de delirio, porque además... Pedro Sánchez. Está ahí los aliens positivos. Luego, mi favorito, que dice: del mar sale energía dirigida hacia Valencia el día de ayer sábado y parte de este domingo, detectada por un radar, y se ve la imagen que sale de un objeto lineal que se posiciona dentro del mar. Muy bien. A ver, yo necesito entender esto, porque yo no sé esto a dónde va. Del mar sale energía dirigida hacia Valencia. Sí. Lo ha captado un radar. No sé si el de Morón de la Frontera o el del túnel de Primado Reig, que te multa siempre. No, uno. Pero, ¿cuál es la amenaza de la que se nos advierte?
esa energía, un tsunami, un tritón, monstruos abisales, Cthulhu, un charnado. O sea, necesito entender qué sugiere esta gente. ¿A qué nos estamos enfrentando? Esa energía que sale del mar, ¿qué es? Claro, porque además para esta gente la energía es como muy subjetivo, porque a veces es muy buena. Hombre, es que de hecho energía, ¿no? el mar genera energía. La gente claro. toma el sol por el culo por energía. Esa gente que toma el sol con el ano. Pero yo es que creo que como ha pasado poco tiempo, Sí. como que los bulos están aún en una fase muy primigenia que aún no saben muy bien qué es de qué nos quieren advertir, ¿no? Entonces sale energía del mar. No le des tanto. Vale, guay. Luego hay una noticia también que he visto compartida por ahí, de estos que es como un cuadrito, ¿no? Que simplemente pone el texto y una foto con IA, que pone: el Ejército de España adquirió 41 retroexcavadoras en 2022 a través de un contrato millonario con una empresa turca. Fuente de la noticia: La Cibeles, Miami se lo confirmó, La Fontana de Trevi. Y la gente venga a compartir, porque claro, es indignante que en una captura de pantalla se diga que el ejército tiene retroexcavadoras que le ha comprado a una empresa millonaria turca. Que es que claro, me mola porque la gente como que, ¿no?, salpimenta los bulos con datos muy concretos como Morón de la Frontera o empresas turcas. Vale. Luego también hay gente diciendo en vídeos de YouTube que todo esto responde al plan de Pedro Sánchez y de la Agenda 2030. Obviamente. Uno de ellos se titula El plan es que Valencia no sobreviva. Que a ver, si el plan era destruir Valencia, tampoco especifica si como ciudad o como provincia, pero lo mismo da, pues chica, tampoco ha salido muy allá, ¿no? O sea, quiero decirte, se ha sobrevivido así, grosso modo. Bueno. O sea, si el plan es que Valencia no sobreviva... Ya, sí, yo he visto este rumor también. Y es ¿pero como, qué quieren? ¿eh? Hay un plan para erradicar Valencia. Sí. Pero ciudad, provincia, todo. Todo. ¿Para qué? Eso le beneficia a Pedro Sánchez, Montipeiró. Eliminar Valencia Ya. beneficia a Pedro Sánchez. ¿No lo ves? No. Pues está ahí. Está lo tienes ahí. delante de tu... Si no lo quieres ver, es tu culpa. Y luego ya una locura que yo valoro muchísimo por su intención holística y unificadora al abrir un único paraguas bajo el que quepan todas las conspiranoias de los últimos tiempos. He visto una publicación que dice que en España se están poniendo unas vacunas del MPOX, no es lo que es, que no están autorizadas para ser comercializadas en España. Por lo que yo supongo que la gente de los centros de salud que la está poniendo, pues las están comprando en el mercado negro o en AliExpress. O sea, no, en fin. Me gusta que matiza que estas vacunas se están poniendo en España a los incautos que se dejan, claro. Y añade que no tienen estudios en niños y que los estudios en niños empezaron el 29 de octubre. Y pone, qué casualidad que haya sido el mismo día que la catástrofe de la Dana. O sea, según esta persona, se están poniendo en España, en la sanidad pública, vacunas que no cuentan con la autorización de sanidad porque no se han probado en niños, y los estudios en niños han empezado el mismo día de la Dana porque la sanidad se debe haber aliado con el radar de Morón de la Frontera para despistar la atención de este hecho que francamente no le importa a nadie. O sea, es como, no puedo más, pero para mí el hecho de juntar las vacunas con la Dana, yo lo valoro muchísimo, de Claro, verdad. hombre, Yo es un valoro esfuerzo. a esta gente, creo que le tienen que dar una vuelta, o sea, creo que Están en ello, no se Montipeiró. entiende No muy seas- bien, no seas cruel con pero ellos, yo de pues, verdad los Montipeiró. animo. Pero no sé, o sea, hay más en esta línea, porque según publicaba el Marca, de repente Sí, citamos el Marca, el ¿no? Marca está ya... ha traspasado ya alguna cosa. alguna Alex frontera. Bernal, jugador del Eldense, que jugar en el Elda yo creo que es como cuando yo jugaba en el Benaguasil, o sea, en fin. Esta persona estallaba en redes y decía, están creando tormentas para engañarnos y promoviendo vacunas mortíferas. Ujú. Me flipa que las vacunas sean mortíferas, pero las tormentas sean para engañarnos. Claro. ¿Cómo te engaña una tormenta? Pues porque ahora estamos todos pendientes de esto y así pueden estar colándonos vacunas por debajo. ¿Cómo? O sea, vale. Claro, nosotros estamos ahora pendientes de esta y tú estás movida. ahí de repente quitando barro Está y ¡pum! pasando. Te vacunan. Claro, te pasan por ahí. Ya. Todos los camiones que están enviando los influencers
vacunas. De estas sin probar en niños. Claro que sí, Monty bueno, no Peiro. sé. El nivel de delirio. Estás muy ciega, Monty Peiro. Me gusta mucho. Todo esto sin contar con los bulos sobre números de muertos, los No, bueno, nazis, eso ya- aprovechando la situación para captar gente y el Rubén Gisbert y tal. O sea, estos son los bulos graciosos. Yo de verdad, ¿habéis estado en Morón de la Frontera alguna vez? Pues deberíais. Pues Un gran deberíais. sitio, porque ahí tienen un radar que ahuyenta todo lo malo. Flipa. En Morón de la Frontera están finos. Pues nada, Monty, llega la hora de la entrevista. Me apetece mucho, tengo mucha Hombre. ilusión de presentar a esta persona, a este héroe, a este dios. Este ídolo. Este ídolo. Me gustaría mucho decir que es una de las pocas personas que ha generado este tipo de situación en la que tú quedas con un amigo, te vas a tu casa y los dos juntos os ponéis su disco y lo único que hacéis es escucharlo. ¿Qué es esto? ¿Por qué Billie Eilish viene a joderme? Estaba contando algo muy bonito. Miau, miau. Bueno, tenía algo como de sentido, ¿no? Y nos juntábamos juntos a escuchar su disco y a partirnos el culo muchísimo, y recuerdo con muchísimo cariño esos momentos. Y no sé, Charlie es cultura valenciana. Claro, sois fans de Gigatron, espero, ¿no? Todos, sí, todos vale. vosotros. Ese aplauso A pues esos para cuernos Charlie ahí, Glamour. esos cuernos. Un aplauso para él. ¡Viva! ¡Pasa, Vamos, vamos. Bueno, Peña, para mí es un placer, de verdad, estar aquí en Todo Mal. O sea, por fin, ¿eh? Por fin. Mira que Por fin. ¿no te llamaba mi agente? No. Pues mi agente es que le debe dinero a todo el mundo, así que es normal que no le cogieras. Pero bueno, nada, Peña, para mí es un placer. Así que, y eso que me has dicho me ha emocionado. Lo que pasa es que me he emocionado ya tantas veces que ya no tengo ni corazón, ¿sabes? Normal. Me ha quedado hecho una nuez. Normal, normal. Pero estoy muy feliz, muy feliz. Yo tengo que decir también como anécdota que cuando yo conocí a Marcos, él era muy fan de Gigatron y muy fan tuyo, y un día te lo presenté y luego os fuisteis juntos en Valenbici y a Marcos eso le hizo muchísima ilusión. Y se- Fue un momento muy bonito. Sí, con Heavis en Valenbici, ¿eh? Heavy en Valenbici. Oh, mola. Yo, por ejemplo, llevaba, yo antes que existiera Uber, ya llevaba en Valenbici por Sunset Strip a Axl Rose y a gente así. Y a los Molly Crew, ¿sabes? Los Molly Crew eran capaces de estrellarse cuando ni siquiera conducían ellos, ¿sabes? Pues que además Valenbici son las bicis que más metal tienen. Es que tienen mucho metal y además pesan. Pesan ¿no? de la Pesan hostia. mucho. O sea, yo me acuerdo de subir el puente de Germanías un día huyendo de mi camello con una Valenbici, no me preguntéis por qué, y cómo jode subir eso, y luego encima te ponen ahí como un carril así Sí. de hierro como para reírse de ti, ¿no? Para que la subas ahí, pese igual, pero vaya todo encarado, ¿no? Bueno, pues nada, Peña, eso para mí es un placer. Yo quiero decir antes una cosa, ¿eh? Porque luego la gente dice que los heavy no tenemos sentimientos, y eso está demostrado desde Scorpions que es mentira. Total. Nosotros tenemos sentimientos, así que yo quiero decir una cosa. Yo soy violenciano. Violenciano de pura cepa. O sea, hay una gran confusión con que somos de California, por famosos, por ricos y por distantes, por neuróticos. Claro. Sobre todo porque en California hay una Valencia, no sé si lo sabéis. Ah, no. Además, dato random, es donde grabaron la película de Kiss. ¿En serio? Kiss ¿La de me- Cero en Conducta? No, la buena, la de Kiss Meets the Phantom of the Park. ¿En serio? En la que salen en muchos planos absolutamente drogados y mirando al guionista como con cara de a mí no me mires. Bueno, como tiene que ser. Y él diciéndole tus líneas y ellos no leo líneas, soy Jen Simmons. Claro. Está grabado en un parque de atracciones de Valencia, California. Y si hay una Valencia en California, es porque la fundamos valencianos. Claro. O sea, llegamos Tiene allí, toda la lógica, había sí. un trozo de tierra de mierda y plantamos ahí una botella de anís tenis y dijimos, tirar 4 líneas. De Unos fartons. unos y- fartons y la montamos. No, pero en serio, o sea, no solo soy violenciano, sino que estoy bastante unido a toda la zona afectada, ¿vale? Porque mis hijas, que tengo muchas, porque sabéis que soy satiriásico, mis hijas estudian en la escuela comarcal, un abrazo para toda esa gente y la verdad, he estado bastante impresionado. Como estamos todos impresionados, ¿no? Pero lo que sí que quiero decir, mi reflexión sobre el tema, yo ya no quiero a buscar culpables, porque los violencianos siempre hemos sido un pueblo así, o sea, nuestros dirigentes, o sea, yo por ejemplo, a Jaume I, el caballo, se lo pasaba yo.
¿sabes? O sea, la estatua a caballo Claro. de Jaume I es un fake. O sea, Era otro caballo. Era otro caballo. Claro. Que a Ramón Llull, por ejemplo, la barba se la trasquilaba yo. A Ausias March, la armadura se la bruñía yo. Eso porque los heavy somos longevos. No sé si No lo te voy a sabes. preguntar por el tirano blanco, entonces. El tirano blanc no le pregunto. El tiranosaurio blanco. Ese es el heavy. O sea, los heavies siempre hemos estado ahí. Sabéis que tenemos más longevidad que vosotros los humanos. Y entonces yo he estado, y os lo digo, mira, me quito las gafas para que veáis que voy en serio. Os digo que los huevos que tiene el pueblo violenciano no los tiene nadie. O sea, los violencianos hemos inventado, por ejemplo, la cazalla para desayunar. Es fuerte eso, sí, sí. No, o sea, Yo ¿cómo lo he no visto. vamos a salir de esta? O sea, los violencianos estamos hechos de otra pasta. Hemos inventado la cazalla para desayunar y yo vi en Sueca una táctica que tenían para cuando habías desayunado mucha cazalla, que es que tenían en el garito, en el guitarró, tenían cascos de moto para que cuando habías tomado mucha cazalla te ponían un casco por si te caías, que no te abrieras la cabeza. Esto es real, ¿eh? Pero es que me parece sentido común. Sentido común. O sea, los violencianos se nos acusa mucho de ser muy brutos, pero somos brutos con sentido común. Sí. Aceptando Porque, lo por que ejemplo, hay. el valenciano lo inventamos para joder, por ejemplo, ¿no? O sea, la mascletá, la cremá, la cremá, ¿no? O sea, Efectivamente. nosotros hablamos así. Destructivos. Los madrileños le ponen más letras a las cosas y así a lo tonto, pues... Entonces yo lo que estoy convencido es que el pueblo violenciano va a seguir para adelante. Vamos a volver a montar la falla, vamos a volver a montar la traca y de verdad que quería hacer un inciso para darle fuerza. Por supuesto. ¡Fuerza, Peña! Que queda mucho por hacer. Y además aprovecho para decir que Pepe, de 16 toneladas, ha tenido la amabilidad de cedernos la sala para el día 30 de noviembre. Veamos. Y el día 30 de noviembre nos vamos a juntar un montón de bandas en esa sala y vamos a hacer un concierto solidario. No sabemos aún dónde va a ir el dinero, pero nos da igual, ir a algún sitio que haga falta. Os juro que a drogas no va a ir. Ya somos mayores y nos pagamos nuestras propias drogas. Es lo primero que hicimos al madurar. Pero si oís hablar de ese concierto, el día 30 de noviembre, podéis venir, podéis disfrutar y si no, también va a haber una fila cero para que podáis aportar. Sobre todo, yo creo que al final nos enfocaremos en los músicos. No por nada, hay muchos gente a la que ayudar, pero también hay muchos músicos, amigos nuestros, que han perdido Sí. su sustento, su manera de ganarse la vida y no lo sé aún a dónde va a ir, pero fuerza a todos y no solo en esta, sino en cualquier iniciativa que se haga, sé que vais a estar ahí y a tope violencia. Qué guay. De hecho, he visto también en Instagram que a vosotros también se os ha inundado el local, ¿no? O sea, ¿cómo ha afectado a Gigatron? Bueno, a nosotros, no solo a Gigatron, en los locales de Chiribella, imaginaos, había 2 palmos de agua. A Gigatron, la verdad, no nos ha afectado porque somos muy ricos, ¿sabes? Por eso no nos queremos quejar. claro. Pero bueno, Qué pregunta también. Pero no solo nosotros. Ha habido un montón de bandas, pero para mí es un ejemplo de... Los músicos solo somos un ejemplo de lo que es la sociedad. Yo creo que esto lo que va a afectar sobre todo es a la gente que le va a costar levantarse. A nosotros nos va a costar, nos levantaremos. No vamos a capitalizar nosotros la pena cuando hay gente que ha perdido muchas más cosas. Lo nuestro es una mesa de mezclas de mierda, pues ya robaremos otra. Pero hay gente, por ejemplo, nuestro amigo Quique, que ha perdido mucho en el estudio. Sujeto K, por ejemplo, es otra banda que ha sido muy afectada. No estoy más puesto y no quiero decir nombres, pero los músicos solo somos un reflejo. No quiero pensar que somos más importantes que el que ha perdido sus ultramarinos o su mercería, ¿no? Claro. Entonces lo único que queda aquí, que es lo que creo que nos caracteriza también a los valencianos, es que nos emborrachamos por la noche, pero nos levantamos pronto a currar. Y oye, que tú que tienes contacto directo con Thor, ¿no le has Sí. pedido alguna explicación? A ver, yo ya no, desde la última película que hace con Marvel yo ya no me hablo con él. O sea, es que Thor antes molaba, los heavies antes molaban, pero no. Yo creo que esto es algo que no se podía prevenir, eso es más una cosa, como has dicho, una raya que cayó en el océano, ¿no? Claro, O sea, yo una creo- energía que sale del mar. Un objeto, has dicho, como con forma Un objeto lineal. lineal. Yo creo que era una raya de Odín. Exacto, pues mira, Pero- tiene más sentido. Pero sí, no, ha sido... Sí, o sea, la gente busca explicaciones exageradas, pero en realidad la realidad es peor, ¿no? O sea, hay veces que realmente la catástrofe es la gente que está al mando. Exacto. Es verdad, porque los dioses no hacen estas cosas. O sea, los dioses te mandan la tormenta, pero bueno, ellos avisan, por lo menos. Como la EMET. Y otra cosa que a lo mejor a la gente le puede sorprender, ya que somos... Me voy a quitar esto porque estoy Claro, hombre. apretando mi libertad de expresión. Claro. Ahí está. Ya está, es que si no, además me parezco el de Bush, en lo bueno.
Sí, Un poco guau. chus di felatio también, ¿no? Sí, Ese tipo ay, de- sí. ¡Oh, chus! Que digo que a la gente igual esto le sorprende porque nosotros somos 2 estrellas del rock, pero tú y yo nos vemos mucho en el metro. Hay que hablar del metro. Hay que hablar del metro porque es nosotros nos vemos mucho en el metro. Sí, yo creo que el verdadero tejido social de Valencia es el metro. Claro, ¿no? ¿y ahora tú qué vas a hacer ahora que no tenemos metro? Yo no ir a currar. O sea, es lo único bueno que tienen estas tragedias. Claro, ¿no? vale. Yo es que a mí me han puesto, yo tengo que hacer 2 transbordos con 2 autobuses, Sí. una movida loquísima. Y, Sí, es una locura. No, hombre, yo tengo la suerte de que mi equipo... A ver, yo también le diría a la gente que mire a sus jefes a la cara y les diga que si salvamos una pandemia podemos salvar Claro. unos días sin metro. Sin ¿no? metro. Que es algo también importante, ¿no? Entonces, de momento nosotros tenemos la suerte de teletrabajar. Deberíamos teletrabajar todo lo que podamos porque aquella mierda que decían en la pandemia de esta aprenderemos cosas, pues lo primero que aprendimos es que da igual ir a currar. Ya, Eso está bien. Eso A está no ser que bien. vendas tabaco o comida, ya. sí. porque es lo primero que buscamos en Twitter, ¿no? Estancos abiertos. Ya. Yo te juro que busqué antes estancos abiertos que supermercados abiertos. Claro. Entonces ahora, pues yo que sé, que la gente sepa que un poquito de calma y volveremos a vernos en ya el metro. volveremos. Oye, Exacto, volveremos a vernos en el metro, me encanta. Eso me ha tocado la patata. Hemos hablado un poco antes de bulos, de influencers y todo esto. Y el Charlie de los 90, los 90 y el de ahora también, que exigía matar a los pijos, no te hicimos caso. Y de aquellos polvos, estos lodos. Efectivamente. ¿Qué te parece? ¿Crees que aún es recuperable esa filosofía? Hombre, yo creo que la filosofía del buen rollo y la destrucción nunca tendría que pasar de moda, ¿no? O sea, por eso nosotros los Gigatron somos los únicos heavies que aún valemos la pena, ¿vale? Porque nosotros sí que nos mantenemos para lo que el heavy fue. Yo no sé si vosotros sabéis que el heavy nació en los 80, nació más o menos... Bueno, nació en el 70 cuando se jodió la mano Tommy Yomi, ¿no? Y dijo, hostia, para que no se escuche que suena mal, pues voy a bajar, a ponerle distorsión, voy a tocar así el tritono del diablo, el cabrón. Pero en los 80 murió el heavy ya. ¿Y cuándo murió? Pues murió cuando crearon a los Europe. Vale. Porque se habla mucho del harp ahora, se habla mucho de los Illuminati, pero ¿quién destruyó el heavy? Los Europe y Bon Jovi. Bon Jovi, que es el único cantante que tiene un nombre periodo, John Bon Jovi, que ahora ha tenido un hijo que se llama Bon Bon. Sí. Y entonces el plan es John Bon Jovizar el mundo hasta que se convierta en Matrix. Efectivamente. ¿no? Entonces, nosotros, o sea, el heavy molaba pues al principio, cuando éramos sucios, guarros, cabrones y asesinos. Satánicos, Claro. malvados. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron las élites? Nos neutralizaron, creando unos androides mitad látex, mitad goma eva, Unas fofuchas. una lucha que se hizo llamar el ahor, que te ahorco, el Adult Oriented Rock, ¿no? Sí, yo reconozco que yo he sido muy de la OR. Ya, tú eres muy del ahor, pero porque tú puedes. Pero Sí. el ahor es como darle una pistola a un niño. O sea, el ahor lo puedes gastar, o sea, tú puedes escuchar los discos de mierda de White Snake si has oído los buenos. Ya, sí. Joder, Billy. Billy, cállate. pasa haz lo conmigo? que No, hagas. si yo también estoy jodido, pero no lo voy Miau. perdonando. Ya está, ya he Es que me da desenchufado. una rabia, pero Ya. ahora tiene que sacar un dúo con Melendi. Te quiere silenciar, Billie Eilish. Melendi, por ejemplo, lo mismo, que se quedó nuestras greñas, o sea, se quedó los pelos de los heavies y montar broncas en los aviones y empezó a vender discos con eso. Del heavy solo queda la fachada, gente, no fiéis de ningún heavy. Mago de Oz no tienen nada, más de mago. Ya. O sea, todo es una puta mierda. Bueno, menos los colegas que hay por aquí, menos el Tobar. El Tobar sí que es heavy. Y por Y el ahí Joan. La karaoke rock band también es heavy. No, en Benimaclet son muy heavies y aún quedamos reductos heavy, como la aldea de Asteris, ¿no? Pero realmente el heavy murió cuando se inventaron a los Europe. Fueron unos androides creados en unas peluquerías industriales que empezaron a normalizar que los hombres llevaran melena. Entonces, cuando a un hombre normalices que llevan melena, pues se acaba el efecto Conan y empieza el efecto Barbenheimer. Claro. Es muy interesante eso que dices y, bueno, de hecho, recientemente aún no habéis sacado, solo lo habéis sacado para vuestros Patreons, pero en breve ya podremos disfrutar todos de vuestro último disco, que se llama La Chusta de Zaratustra. Sí, tío. De estilo Mesopotamian, Progressive, Symphonic, Megalomaniac, Multiversal,
Power metal. Sí, te dejas alguna etiqueta, pero no te voy a chafar, ¿vale? Me interesa muchísimo. Sé que es un disco conceptual, ¿no? Sí. Cuéntanos. A ver, lo primero, nosotros nos planteamos, porque ya teníamos mucho éxito y teníamos ya 7 discos, o 8, si contamos el de niños, ¿vale? Aunque ese Hacienda no nos lo cuenta, así que siga así, ¿vale? Entonces, decíamos, hostia, llevamos mucho disco hecho, pero no hemos hecho el típico disco de mierda. El típico Así disco lo estás vendiendo. conceptual de mierda vale. que tiene que tener, ¿no? De reclamada, Claro. tío. Vale. O sea, si hasta los Kiss tienen un disco medieval que se llama The Elder, ¿no? The Por favor, Elder. veis a casa, lo escucháis y diréis, ¿de verdad? Sí, de verdad, porque eso es lo que os digo. O sea, si los heavies no hacemos esas cosas, ¿quién las va a hacer? Ya, hay que Entonces hacerlo. nosotros dijimos, cuidado, antes de retirarnos, que es posible que pase algún día porque ya ni las ambulancias nos cogen, entonces lo que dijimos es tenemos que sacar el típico disco conceptual, espeso, salvavidas, filosófico, y hemos desvelado en este disco la gran conspiración del metal, ¿no? El metal es algo tan antiguo como la humanidad. De hecho, los humanos evolucionaron gracias al metal. Vale. No sé si habéis oído hablar del Molonito. No sé si habéis visto 2001, la película. Hemos visto 2001, sí. Pues 2001 lo que contó Kubrick, que no sé si veías cómo llevaba los pelos, pero vamos, no se peinaba. ¿Por qué? Porque era heavy. Porque era un heavy. Claro. Él ya quiso poner ahí en imágenes lo que es el nacimiento de la conciencia en el ser humano, que es un molonito de metal que de repente hace ver a un Australopithecus, que era un desastre, un Australopithecus, ahí le hace ver que con un palo, con un hueso, le puede partir la crisma a otro. Y le puede decir, fuera de este garito. Entonces, Nunca lo había pensado. desde la que verdad. los heavies descubrieron el metal, ¿por qué? Porque hubo unos Australopithecus que descubrieron que molaba aporrear cráneos de Vale. Triceratops. Bueno, Triceratops no había. No, eso dicen, pero sí que había. Nos lo ocultan. Nos lo ocultan. Y el resto de Triceratops, no. De Triceratopithecus, me lo veo ya, el Triceratopithecus. El resto de Australopithecus, ¿qué hicieron? Llamaron a la pasma. Entonces ahí se produjo la primera brecha entre metal y pop. Y desde entonces todo ha sido una sucesión. Podemos ir a Mesopotamia, ¿no? En la ciudad de Uruk, por ejemplo, ¿no? Que es donde vienen los Uruk-hai de Tolkien. Pues en la ciudad de Uruk se inventó la escritura. ¿Cómo se inventó la escritura? Escribiendo insultos. Hijo de puta, te voy a matar. ¿No? De ahí Y de nada. ahí, claro. A partir de ahí, otro dijo, ostras, pues esto, ¿cómo se lo cuento con música? Porque había música para las cosechas y eso, ¿no? La gente decía, sí, hombre, voy a ir a cosechar y todo cansado y luego seguir hablando de la cosecha, una mierda. Voy a hablar de que me cae mal el sacerdote. Entonces ahí se inventó el metal. Luego, en Egipto, ¿cómo se construyeron las pirámides? Con bocatas de buey apis, Claro. con cervezas. Sí. Con metal. Con Con metal. Los esclavos que construyeron las pirámides eran heavies. En Grecia, en la Edad Media, por ejemplo, los goliardos, estos monjes que no eran monjes, solo se ponían un hábito para beber gratis, Ajá. ¿no? Los trovadores, ¿no? Que realmente en lo que trovaban, aquí en Valencia entendemos lo que es trovar, ¿no? Pues ir a ver lo que cazaban por ahí. Pero no solo eso, el romanticismo. Beethoven, hablemos de Beethoven. Beethoven. Un tío que estaba cabreado todo el día. Y que en vez de hacer sinfonías se cagaban en la cara de la gente. O sea, decir, me cago en Dios, voy a hacer esta sinfonía a ver si te revienta la cabeza. Eso es ¿no? verdad. Sí. Es Porque muy interesante. Mozart lo había intentado, Claro. pero como llevaba peluca, Claro. Ya. es lo que No era tiene la heavy. peluca. Un poco Europe, ¿no? El Mozart. Mozart era el Europe Poco. de esto, del clasicismo, ¿no? Pero, por ejemplo, tenemos a Bach, que también era un heavy. Un heavy, claramente. De hecho, además, esto es verdad, lo podéis googlear porque sé que vais de listos. Bach, mientras estaba escribiendo pues, todos los patrones de la música y haciendo música para alabar a Dios, practicaba el Stilus Fantasticus, que no es un disco de ópera magna, ¿eh? El Stilus Fantasticus era una manera de hacer música que desafiaba a Dios, porque creaba melodías retorcidas y despampanantes, ¿no? Qué guay. Entonces Bueno, es heavy hemos ido metal. indagando en la historia y recordando, porque claro, nosotros estábamos allí, ten en cuenta que nosotros Claro. somos inmortales o nos hemos comido muchos tripis, uno de dos, porque ya no sabemos lo que es la realidad, ¿entiendes? De hecho, yo no sé si te conocí por ahí en una fiesta en Grecia, en la Grecia Puede ser, clásica. sí. Entonces, si lo pensáis, os están engañando en eso. Nuestras conciencias
están volando a través de la historia y bueno, todo esto lo vengo para decir que es lo que hemos reflejado en nuestro disco, que por eso se llama La Chusta de Zaratustra y que más o menos viene a decir Evidentemente. que ya que te van a vender una fumada, mejor fúmate la tuya propia. ¿Vale? Muy bien. Muy bien, perfecto. Tengo muchísimas ganas de escucharlo, tengo que Gracias, decir. gracias. Aunque yo he escuchado un adelanto en el metro, porque un día en el metro me pusiste un adelanto. Yo lo que hice, toma, escucha esto. Sí, la verdad que hemos disfrutado mucho. Siempre hacemos cosas que yo creo que al final no van a conseguir que Mariscal Romero nos perdone, pero ha sido un disco muy bueno. Contamos con la suerte de ya ser una banda, pues Quique, Monpó, Dave, Demonio, Joan Chilet y todos nuestros amigos, que hace poco hemos celebrado nuestro 25 aniversario. Casi nada, y hemos demostrado, pues eso, que los Australotriceratops podemos no extinguirnos y sobrevivir, y hemos disfrutado mucho haciendo el típico disco enrevesado que todo A mí me gustan, necesita. a mí ese tipo de discos me gustan. Claro, De hecho, en el disco hay un tema que se llama Trap Metal Capos. Y no, he escuchado un trocito y no he podido evitar recordar aquella colabo que hicisteis con Nanowar of Steel llamada Norwegian Reggaeton. Profanar la tumba, al ritmo de la rumba. Efectivamente. Pues Temazo, ¿eh? Sí. Sí, a ver, los Nanowar son nuestros fratellos, nuestros hermanos, y así Y somos. quería preguntarte un poco por esta búsqueda de las músicas distintas, ¿no? Claro. En Todo Mal nosotros siempre defendemos música que no nos gusta, porque siempre decimos reggaetón, respect, no nos gusta, pero respect. Claro, es que luego le decimos a nuestros hijos que se coman el brócoli, pero sin embargo nosotros siempre oímos Metallica, ¿no? Claro. Hay que Evidentemente. experimentar. Y de hecho me gusta que me hagas esa pregunta, ¿no? Y parece, no lo hemos pactado, ¿eh? No. Y muy mal, hablaré con mi manager si lo tuviera. Pero lo bueno es que los Gigatron siempre hemos sido una esponja de bochorno. Vale. Me gustaría desarrollar un poco el concepto. O sea, nosotros hemos absorbido la onda expansiva de la mierda Vale. para que no afecte a nuestros heavies hermanos, ¿no? Entonces, ¿quién hizo el primer rap metal? Nigger of the Balls, negre de collons. Es verdad. Yo conduzco como James Brown, yo vacilo más que el tío de Shaft. Sé gritar agudo, ¡guau! Más que Aretha Franklin, ¡guau! Yo también soy negro, tengo un buen torpedo, juego al baloncesto con Camilo VI y tengo Paco Pone, oh yeah, que Nina Simone, oh yeah. Nigger of the Balls. Aplaudido, por favor. Un tema que, por cierto, ha estado censurado en Spotify ¿Por qué en será? Estados Unidos Por lo que sea. porque la palabra nigger era ofensiva. Entonces yo digo, No, Charlie, no. a ver, ofensivo, Gigatron, o sea, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué confusión ha habido? ¿Qué está fallando en nuestra política de comunicación? Nigger of the balls. O sea, ¿qué está fallando en nuestra política de comunicación para que pienses que algunos de nuestros temas no son ofensivos? Exacto. Entonces, nosotros, nuestra misión está clara, absorber todas las cosas que a los heavies les pueden hacer daño, porque nosotros somos pues como el héroe que se lanza en una trinchera sobre una granada. Entonces, nos hemos lanzado siempre, hemos hecho una rumba épica, el Conan, ¿no? Es verdad. Una rumba, porque hemos demostrado que no hay nadie más heavy que los Kinkies, ¿no? O sea, que eso sí que es el metal, la chatarra. La chatarra. Hemos hecho un rap metal, hemos hecho un mambo death, Chulo Piscinas. Mambo death. Demuestra que Pérez Prado era heavy. Efectivamente. Tú, Lupis, Dinas. Sí, Chulo Piscinas sale del agua con sus alitas en bañador. Entonces, ahora, ¿por qué hemos hecho un trap? Porque, coño, tenemos que absorber eso. Porque Muy bien. si no, los daños van a ser incomparables, ¿no? Claro. Entonces nos hemos juntado, yo dije, de todos mis amigos con los que he bebido en esta vida, ¿quién es el más trapero y más borrego? Chiqui de Cesare. O sea, de verdad, Lo conozco. cuando lo conozcáis lo vais a amar. Lo vais a amar, ¿vale? Entonces hemos decidido hacer los capos del metal, ¿no? Somos los capos del metal, te vamos a matar. Metal, bro, matal, plo. Muy Claro, bien. porque Impresionante. para malos, porque yo, por ejemplo, mis hijas que escuchan al Hardfighter, ¿no? Y al Pecas, al Pikis, al Chokis, al Pukis, ¿no? Y me dan lecciones a mí de ser malo, a mí, digo, ¿tú qué te crees? Que si me encuentro bajo un puente con el Pecas, con el Pikis, ¿quién gana? Pues no lo Pecas y di- el Pikis, hombre, pues el que lleva el pisto, yo lo que le tiro una bolsa y se calla. Pues no lo habría jurado, pero tiene muchísimo sentido. Hombre, Tiene muchísimo sentido. Sí. eso tiene es, muchísimo sentido. y eso que están haciendo los traperos es apropiación cultural. Apropiación cultural. Porque están cogiendo la droga, el narcotráfico, la violencia, la maldad y diciendo que es suya, una mierda. Los heavies, son de los heavies eso. Entonces nosotros lo que hicimos con esto es
otra vez volver a reivindicar, o sea, por un lado, hacer la labor social de absorber impactos. Y recordar que estáis ahí. Para que gente como vosotros podáis seguir a salvo. Gracias, si gracias. Un Monty Python Trap y eso sería malo para tu carrera. ¿Por qué? Pues porque simplemente tú no eres mutante. Como claro. O sea, tú no tienes... Tus genes no pueden absorber tal capacidad de bochorno. Claro, es verdad. Te lo agradecemos muchísimo. Eso es un lado, y por otro también, coño, reivindicar que no nos jodan, que no nos quiten lo nuestro, porque en eso, cuando me quitan el tema de la droga, me siento como un nativo americano cuando en Halloween. Y lo tenía que decir. A mí una cosa que me fascina muchísimo de Gigatron y también de ti, Charlie, es la defensa acérrima del heavy metal como estilo musical y también como estilo de vida en estos tiempos en los que, como bien dices, ¿no? Parece que el trap y que la música urbana y no sé qué hayan acabado con el metal, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte, ¿eres optimista? ¿Hay futuro para el metal? Sí, a ver, el metal ya te digo que viene desde el molonito, ha pasado a través de las eras y nunca desaparecerá. Otra cosa es que el metal, a la gente parece que ahora dice, hostia, el metal es underground. Ya. Under, está en el under. Es que ahora es el under. Pues claro, capullo, ¿dónde va a estar? Siempre ha estado. El metal siempre ha sido under. O sea, el metal tuvo los 80, tuvo los 90, que los 90 fueron buenos para todo. No me quiero poner en plan nostálgico, pero los 90 era una época como en que todo iba a ir bien. Yo supongo que es porque Donald Trump estaría en la guardería aún, pero en los 90 parecía que todo iba a ir bien por ahí, ¿no? Y luego, evidentemente, los tiempos van cambiando. No podemos esperar que una música como el metal sea comercial. Es que no puede ser, porque precisamente el metal es una música que surge para cubrir las necesidades de expresión de músicos que no se sienten representados con músicas más convencionales. Entonces, que hay metal que ha sido popular o que aún puede llenar estadios Ghost o puede llenar estadios grupos, bien, pero no es lo normal. El metal va a seguir siendo underground, pero el metal nunca va a desaparecer. Primero porque el metal está asociado absolutamente al rock, ¿no? El rock como tal, es una música que siempre explora los límites y va más allá, y a la que le ha dado igual siempre las listas de éxitos, ¿no? Y el metal, pues claro que sobrevivirá. Nosotros tenemos la suerte de poder reivindicar pues la época en la que, en la que crecimos, ¿no? Que son los 80 y los 90, una época en la que el heavy no tenía ningún tipo de complejo, ¿no? O sea, no solo porque existía el true metal más true, no el de ahora que eres true porque estás estudiando teleco. O sea, no me vale que seas true porque te has leído los libros de Alan Poe, ¿no? Hay que ser true de verdad. Pero no solo porque era true por eso, sino porque tenía los huevos los Anthrax de repente de ponerse bermudas. Yo me acuerdo el día que me compré en vinilo de Line the Man y vi a los Anthrax en bermudas, estaba temblando. Anthrax en bermudas y Lemmy, Lemmy también tiraba mucho de bermuda. Cuando entraron las bermudas en el metal, que tuvieron huevos, pero de crear el metal alternativo, de mezclar el metal con todo tipo de música, ¿no? Y el metal siempre ha sido algo que nada más va a cubrir. Así que siempre va a existir, porque siempre va a haber una necesidad de metal, como hay una necesidad, digamos, de oligoelementos. Claro. En tu torrente sanguíneo, ¿no? Claro. Así que metal forever. Vale. Y también te quería preguntar, porque en Festival del Mal, que está incluida en vuestro álbum Atopeosis 666, decíais literalmente en una canción: la batalla estalla con el puto Melendi. Entonces, como veo que compartimos un poco fobia, ¿no? Quería preguntarte qué te ha parecido, ¿no?, esta canción que ha compuesto Melendi para la Dana. Pues si te soy sincero, o sea, lo primero que me parece es que poner el sujeto y el acento del estribillo, la Dana, era eso, ¿no? No, la pena. Ah, menos mal. Yo también entendí la Dana al principio, pero no, es la pena, es la vale, pena. La pena, da igual, la pena él. ¿Vale? O sea, para resumir. Quiero decir, no sé, a mí me parece que crear ese rollo de instantáneo me suena un poco a plastiquete, ¿no? Pero ya te digo que Melendi no tiene la culpa, ¿no? O sea, Melendi es fruto de... Es un constructo, es un tipo que realmente lo que le gusta es liarlo en los aviones. Y el resto para él es curro. ¿Qué etapa capilar te gusta más de Melendi? ¿Las rastas, el pelo alisado japonés? Me gusta que se lo corte. Ahora lo lleva a corte. Que se lo corte, y si se lo rapa al cero, mejor, por y que favor. entregue esas greñas a lo mejor a alguna asociación de heavies calvos o algo, ¿no? Ahí está, alguien que lo necesite, cabrón. Claro. Porque tú estás usurpando nuevamente, ¿no? Estás usurpando pelo. Apropiación cultural también. Apropiación cultural de las greñas. Las greñas son nuestras. Pues yo tengo una última pregunta que hacerte, que es uno de mis temas favoritos es Apocalipsis Molón.
donde amenazabais con un futuro apocalíptico heavy liderado por Godzilla, King Kong, Odín, Atila, Satán, Conan y Tarzán. Sansón, no te olvides de Sansón. No, es verdad, me lo he olvidado. Bajo la atenta mirada de Karl Marx desde los cielos. En Todo Mal hablamos mucho del fin del mundo, que por cierto es en el 2050, para que te lo apuntes en la agenda, te viene bien. Tengo libre. Tengo libre. Pero claro, este fin del mundo parece distar mucho del fin del mundo de ensueño que planteabais. ¿Es demasiado tarde para recuperar ese fin del mundo? ¿Cómo se enfrenta un dios del metal al fin de los tiempos? Yo ya vivo en el fin de los tiempos. Entonces, los heavies estamos adaptados. Lo que hay es que desenmascarar esto. De hecho, lo que hay detrás del Apocalipsis Molón... Yo me acuerdo que cuando surgió Apocalipsis Molón yo estaba estudiando filosofía. Estaba acabando la carrera porque me la había dejado porque me apetecía dejármela y dije, bueno, y de repente me apeteció acabarla. Y estaba viendo todo el rato a Karl Marx, digo, este hombre estaba enfadado siempre, ¿no? Y entonces dije, claro, está enfadado. Y entonces le escribí un bocadillo que decía Apocalipsis Molón. Y dije, tenemos que reunir a la banda. Fue como los Blue Brothers. ¿Por qué? Porque veía en el ambiente que la gente estaba profetizando el apocalipsis para el 2012, solo porque los mayas no sabían contar. Porque es verdad. Claro. Y entonces yo dije, pero a ver, flipado, si el apocalipsis ya está aquí. Y cuando llegue el apocalipsis, el verdadero apocalipsis en el que hay, es para disfrutarlo, ¿vale? Porque es el fin de todas las convenciones, el fin de esta sociedad que tenemos montada, el fin de esta civilización. Yo creo que por fortuna, y cuidado, es muy fuerte lo que digo, pero sí, somos Gigatron, hablamos así, es necesario el fin del mundo. Porque realmente estamos asistiendo al fin de una civilización montada en torno a un proyecto que, si nos tiramos para atrás, o sea, viene desde el Papa, ¿no? Desde Bizancio, ¿no? Vosotros... un estilo de civilización que va a caer. Cuando caiga ese mundo, con tus propias manos podrás cazar y con tu propio intelecto podrás pensar. Hay que prepararnos, por lo menos mentalmente, para un fin de los tiempos, porque de hecho solo hay que ver, por ejemplo, el tema de los bulos que comentabais, ¿no? O sea, yo mira que los bulos me los creo todos. Porque me molan, pero soy como Mulder en Expediente X, I want to believe. Claro. O sea, a mí cuando me dices que ha caído una raya gigante en la Malvarrosa, pues yo soy el primero que iría a esnifármela. Claro. Pero no puedo. Cuando me dices que nos están controlando los Illuminati, pues yo quiero quedar con ellos. Claro. Cuando me dices todo esto que está pasando, de que las vacunas meten droga, es como cuando mi madre me decía que en la puerta de los colegios reparten droga, y yo estaba todo el día así, ¿sabes? Cuando salía del instituto. Quiero decir, se viene el fin de algo y se viene también el comienzo de algo, y quizás sea el comienzo de una madurez como especie que nos haga volver a independizarnos, ¿no? Porque después de Kant tenemos que volver a buscarnos otras maneras de independizarnos intelectualmente, y qué mejor que destruirlo todo y bailar sobre las cenizas del mundo. Qué bien. Increíble. Increíble este apocalipsis molón. También teníamos una pregunta al hilo un poco de los acontecimientos de las últimas semanas, aunque ahora ya han quedado un poco, en fin. ¿Visteis a Errejón en alguna de vuestras fiestas locas? Hombre, claro. Pero nosotros siempre lo vestíamos de peluches. A nosotros por lo menos no nos faltó el respeto. Porque el Errejón es el típico que se viene arriba, pero con quien puede, ¿no? Claro. Con vosotros no. Cada niño le dábamos collejas, le vestíamos de cosas, le poníamos manzanas en la boca. Pero bueno, sí, da mucho que pensar, ¿eh? Da mucho que pensar. Nunca os fiéis del nieto perfecto. El único nieto perfecto es Spiderman. Ni siquiera tiene abuela. Tiene una tía, una abuela fake. Así que no os fiéis. No os fiéis. Errejón no tiene Errejón greñas. no. Menos greñas, o sea, más greñas y menos gafas. Pues nada. Tenemos que hablar, Charlie. Tenemos que hablar. ¿Vas a sacar ese tema? Vamos a sacar ese tema. El elefante en la habitación. Sí. Marcos y yo somos dos grandes fans de Gigatron. Además, yo quiero decirte, Los dioses han llegado. A mí me marcó muchísimo cuando yo era un adolescente en Benaguasil. Marcos, el día que fue contigo en Valenbici, lo recuerda como el mejor día de su vida. Pero también somos dos personas comprometidas con el feminismo. Y claro, algunas de vuestras letras nos han hecho sentir que os emancipabais un poco de los cuidados, ¿no? Lo entiendo, pero es que tenéis la mala suerte de formar parte de la civilización entera. Entonces, claro. os iba a tocar mierda también. También vengo preparado, pero tú dime. No, que te queríamos pedir pues que a lo mejor alguna de vuestras canciones, pues yo qué sé, las podíais un poco, ¿no?
Que podías... Vale, sí. estamos hablando de Te peto el cacas, ¿no? Sí, sí. Vale, vamos a decirlo claramente. Sí. O sea, el tema que nos hizo mundialmente famoso. Exacto. Vale, primero yo quiero decir una cosa. A ver. Te peto el cacas es un tema que realmente lo compusimos en un cuarto de baño con el abuelo de Íñigo Rejón. Quiero decir, una época en la que realmente éramos muy malos. ¿Por qué? Porque estábamos compitiendo con los Europe. Vale. Vale. Hay que ponerlo en su contexto, ¿eh? O sea, yo luego, fíjate que he tenido hijas, o sea, tengo hijas no sé ni cuántas, ¿sabes? Igual por ahí no hay que ir. Y parejas tampoco sé ni cuántas, mujeres, hombres, orangutanes, tigres, pero nosotros ahí un poco estábamos forzando la máquina, sí, forzando la máquina, porque estábamos en una competición, sí, de machitos, sí, hay que decirlo. Ahora que estoy deconstruido, ¿sabes? Porque la farlopa deconstruye un montón. Entonces, yo ahora que estoy deconstruido, miro atrás, miro a ese Charlie de 312 años y si me lo encontrara, le diría, lo primero, ¿tienes pisto? Porque siempre tenía. ¿Tienes Farley? Pero lo segundo que le diría es, no te pases porque alguien se va a ofender, pero a la vez es que él me diría, ya, pero es que ese es el tema, y yo diría, vale, guay, ¿tienes Farley? Vale. Pero, ¿te puedo decir una cosa? Sí. Como te respeto tanto, y a ti, por Valenbici, y a ti por lo demás, he hecho una versión deconstruida de Te peto el cacas. Increíble. Pues casualmente tenemos un guitarrista bastante bueno que por aquí. Casualmente tenemos a Tobar ahí. Que me va... Tobal, súbete. Un aplauso para Tobal. Estreno mundial. Peña, voy a hacer una cosa que los fans de Gigatron, algunos Dejar el taburete. Ay, perdón. no van a entender al principio, pero luego cuando se deconstruyan sí. Y espera, necesito un par de elementos. Toma. Tengo aquí. ¿A quién se lo doy? A Tobal. Toma, Tobal. Esto es fuerte. Para introducir un poco, pues claro, este es un tema que fue muy polémico, pero nos hizo llenar muchos bidets de billetes de $50. ¿Por qué? Porque la letra era un poco, pues, a ver, vamos a ver cuáles eran las partes más polémicas. Pues tu amiga se puede ir largando. A ver, ven conmigo, nena, vamos a privar. Te invito a una noche de sexo y de hash. Hasta ahí está bien. Está bien, está bien. Está bien. Porque sí, sí. compartir, ¿no? Tu amiga se puede ir largando, te he elegido a ti. Tu amiga, amigo. Claro. Me molas más chati que los Hello Winter porque estamos. Eso está bien, eso está bien. Luego tiene un poco, sí, el chiste final de los maricones y tal, eso pues sí, era por ir. Sí. Eso es porque ahí estábamos con los Molly Crew. Esa frase originalmente la dijeron los Molly Crew. Sí. Mucha gente al que lo digo, perdón, si hay niños, taparle las orejas. Al que nos llame maricones, le partimos la cara y nos follamos a su hermana. Te lo juro que la leí en una heavy rock. No hay responsabilidad. Y en aquella época, sin redes sociales, era más fácil, o sea, era más difícil cortar y pegar, tenías que escribirlo tú. Claro. Pero te juro que vosotros también lo hubierais escrito en la libretica. O sea, Por supuesto. Bueno. pero como ahora he madurado, como ya no me meto químicos, solo chupo sapos, con consentimiento, Porque antes de chupar un sapo siempre le hago firmar la hojita. Espera, creo que tenías tú ahí tu Ah, letra, sí. ¿no? Ahí. Sí, ¿no? Aquí. Vale. Bueno, la letra, cuidado. Aquí está también. Ábreme esto, Marcos, por favor. Ese objeto sagrado, el objeto de poder, las gafas de cerca de Charlie. Nadie ha visto esto antes. Bueno, Son las que me pongo cuando me pongo sensato. pues con esto que vais a vivir, que es un momento épico, histórico, vamos a despedir Efectivamente. este programa por todo lo alto. Dadle cuando queráis. Gracias. Vamos a hacer la versión Ay, ay, ay. desconstruida de Te peto el caca, que se llama Te respeto el caca. ¡Vamos todos! Ven conmigo, persona. Vamos a estudiar. Te invito a un club de lectura de Simón
se puede ir sumando mucha sororidad. Mucha sororidad. Me molas más a ti que las Bikini Kill. Espera, ¿qué hace el sexting? El mansplaining. Te respeto el caca. Si lo dice, es porque es verdad. Porque Charlie respeta caca sin cesar, con ternura y sin toxicidad. Solo si conscientes te reventará el ojal. Así me lo monto, hermana. Yo para ligar, ¿se puede decir Se ligar? puede decir. No hago mansplaining. Responsabilidad emocional. Mis colegas deconstruidos van a empatizar. Vamos a empatizar. Por algo me llaman el gigaliado del metal, porque respeto los cacas. A todas las mujeres Personas, te respeta el caca. siempre con respeto. A todas las personas. Personas, le respeto el caca. Tri, tri, tan, 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 teiro. Taradino, no. ¿Estáis preparados para el solo? Venga ese solo, aliados. ¿Cómo Sí, colegas, me llamarán feminista por decir lo que pienso, pero me la suda. Las estrellas del rock somos así. Planchamos bragas con un chasquear de dedos. Y como dicen Judith Butler, al que nos llamen maricones, le llamamos homófobo y le decimos que la sexualidad es un constructo. Un aplauso para Charlie, para todas. Para el dios deconstruido del metal. Gracias. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias a todos y a todas. Sabéis que Gracias nos a tenéis todos. en YouTube, en Spotify, en iVoox. Nos vemos pronto. Nos vemos. Y un aplauso muy fuerte para la gente del Soku de Beni por dejarnos montar esto aquí. Ale, a cenar, a correr a cenar. que está bien.